Padre, por esta oportunidad de estar aquí reunidos, Señor, por tu palabra que vamos a estudiar en esta noche. Te pedimos que habla nuestras vidas, que nos des entendimiento y que nos guíes para así, Señor, poder acercarnos más hacia ti. En el nombre de Jesús pedimos esto. Amén y amén. Así que, pues hermanos, habíamos comenzado, ¿verdad? Hablando del libro de jueces y prácticamente vamos a hacer un resumen aquí rapidito. Vamos a ver. Si tiene alguna pregunta con toda libertad, me deja saber, pero hay mucha información, hermano, mucha, mucha, mucha. Entonces, comenzamos con el capítulo 1. Primero ahí se hacen las menciones de las 12, desde el 9 a de las 12, de 9, perdón, se hace mención de 9 de las 12 tribus. Y su fracaso de ganar la victoria completa al expulsar al enemigo. Las tres tribus que no son mencionadas son las de Rubén, Isaacar y Gad. Y ha de ser asumido que ellos fracasaron de la misma manera. ¿Por qué pensamos esto? Porque cada tribu enfrentó a un enemigo en particular. Entonces, la nación entera nunca combatió a un solo enemigo. Y la debilidad de las tribus se revela en el versículo 3, cuando Judá pidió a Simeón que le ayudara en la situación local. Vemos aquí el versículo 3. Dice, y Judá, capítulo 1, 3. Y Judá dijo a Simeón su hermano, sube conmigo al territorio que se me ha adjudicado y peleemos contra el cananeo, y yo también iré contigo al tuyo. Y Simeón fue con él. Entonces, hermanos, tenemos que recordar que el pecado llevó a la separación de Dios. Y al llevar a la separación de Dios, vinieron entonces ahora castigos de otras naciones sobre el pueblo de Israel. Y ahora están rodeados de personas que están tratando de llevarles por caminos pecaminosos y caminos incorrectos. Entonces, brincamos al capítulo 2, donde vemos un uniforme de la triste condición del pueblo, el cual requirió que los jueces fueran levantados para librarlo. ¿Qué es un juez? No es lo que vemos en una corte. Eso no es lo que estamos hablando. Prácticamente, el pueblo de Israel mira a la izquierda, mira a la derecha, mira a la nación de allá de nación y ve que ellos tienen reyes, ¿verdad? En este momento, ellos no tienen rey, como tienen las otras naciones. Ellos lo que tienen son jueces. Estas personas se encargan, ¿verdad? Desde un aspecto, vamos a decir, gubernamental, como lo que es, vamos a decir, la política, ¿verdad? Pero se supone que lo hagan en base a lo que Dios ha establecido, pero no son reyes. Entonces, vemos aquí que este capítulo, el capítulo 2, bosqueja todo el libro y la filosofía de Dios de la historia humana. La palabra juez, ¿verdad? Está conectada con lo que pensamos que es un juicio. Y juzgado es utilizado 22 veces en este capítulo, que no es un capítulo tan largo, pero 22 veces. Y las palabras malo aparecen 14 veces. El pueblo hizo lo malo y Dios levantó jueces, como dice el versículo 11 y el 16. Entonces el pueblo hizo lo malo porque no obedecieron a Dios en base a lo que Dios había establecido. Entonces el ciclo de la historia que el pueblo siguió se ve en los versículos 11 hasta el 16. Y ahora brincamos los capítulos desde el 3 hasta el 16. Esta es la época de los jueces. Aquí es que quizás puedan tener preguntas, hermanos, con toda libertad. Vamos a hablar de diferentes personas si no ha podido leer toda esta información. Entonces, el capítulo 3, vemos aquí primero que nada que los israelitas se casaron con los cananeos, eteos, amorreos, fereceos, heveos y ebuseos, entre los cuales vivían en esos lugares. ¿Y qué significa eso? Si este es el pueblo de Dios, ¿se supone que el pueblo de Dios se casara con personas de estas naciones, sí o no? Si se acuerdan. Cuando el pueblo de Dios, ¿verdad? Vamos a regresar hasta el libro de Génesis, ¿verdad? Cuando se estaba buscando a la esposa para Jacob, por ejemplo, de Isaac, ¿verdad? Se buscaban que fueran personas de la misma familia, que en aquellos momentos era aceptable y se supone que fuera de esa manera para que no se perdiera no solo la cultura, para mantener la unidad y las prácticas de la familia espirituales de lo que Dios esperaba de ellos. Cuando van entonces ellos ahora, salen de Egipto, vienen a conquistar la tierra, están en Canaán, van a la tierra prometida, cuando están en esa lucha, algunos momentos van a decir, se supone que mataran a todas las personas, y dicen, bueno, pero vamos a dejar a las mujeres vivas.
Y entonces ahora dejan las mujeres vivas y ahora estas mujeres luego terminan quedando embarazadas. Tienen ahora unas generaciones, ¿verdad? De unas mixtas que no era un plan que tenía Dios en ese momento. Y no solo eso, estas personas que dejan vivas tenían sus propias prácticas, sus propias culturas, celebraciones, y entonces empiezan a entremeterse entre las cosas y las prácticas de lo que era el pueblo de Dios. Entonces, vemos que cuando se casan con todas estas personas que mencionamos, Israel viene y hace lo malo delante de Dios, se olvida de Dios y ahora en vez de servirle a Dios, empieza a servirle a los Baales. Estos dioses, ¿verdad? Que ellos se postraban. Y Dios les entregó entonces a la esclavitud. Entonces llega el primer juez. El primer juez fue Otoniel. Y él fue levantado para libertar al pueblo. Su única calificación parece ser que era sobrino de Caleb y que se casó con su hija. ¿Recuerdan quién fue Caleb? Caleb fue uno de los 12 espías que fueron a explorar la tierra y de los 12, 10 dijeron nosotros no podemos entrar ahí. Y 2 dijeron sí podemos, que fue Josué y Caleb. Y Caleb, que le había mencionado la semana pasada, la antepasada, ¿verdad? Fue el que dijo, yo quiero esa montaña donde están esos gigantes, ¿verdad? Que no podemos, pero yo con Dios por delante voy. Pues entonces ahora tiene una hija y se casa entonces Otoniel con su hija. El segundo juez es Ahod. Ahod fue el segundo juez. Y fue levantado para libertar a Israel de la esclavitud de Eglón, que era el rey de Moab. Su calificación fue, escuche esto, hermano, que era zurdo. Él era zurdo. Y esto le permitió lograr entrada a la presencia del rey sin ser descubierta su daga escondida. Si no ha leído la historia, eso lo puede ver en el capítulo 3, por ahí abajito, comenzando desde el versículo 12. Entonces, hermanos, cómo se peleaba con la daga, ¿verdad? O la espada en la mano derecha, no en la mano izquierda, pues él pudo esconder en la mano izquierda. Y como era zurdo, pudo demostrar su agilidad. Y utilizó esto para entonces poder ganar esta batalla. Entonces, curiosamente, si no sabía esto, hermanos, había un momento en la sociedad que todos los zurdos eran considerados personas prácticamente casi demoníacas, prácticamente personas que no debían de estar ni vivas. Habían algunas poblaciones, no aquí bíblicas, pero algunas poblaciones que hasta mataban a los zurdos, como si fuera una enfermedad. Otras los veneraban también, como si fueran algo especial. Entonces, seguimos con el tercer juez. El tercer juez fue Samgar. Samgar fue el juez entonces que era el perito con una aguijada de bueyes, y él cogió y usó esta aguijada de bueyes como un instrumento de guerra contra los filisteos y logró liberar entonces así a Israel. Pero tenemos que entender, hermanos, que todos los jueces tenían algún defecto, alguna característica particular o impedimento que Dios usó. Los jueces revelan que Dios puede usar a cualquier hombre que esté dispuesto a ser usado. Vamos a brincar al capítulo 4, puede pasar. Algunas veces hay personas que dicen que las mujeres no tienen lugar en el pueblo de Dios, no tienen lugar ni llamado para hacer nada, dicen algunas personas. Y podemos ver, hermanos, aquí qué maravillosa esta historia, como Dios utilizó a Débora. Débora era una mujer extraordinaria, fue una gran madre, la cual Dios levantó como juez para libertar a Israel de Jabín, el rey de Canaán. Débora probablemente era el único juez registrado en el libro de jueces que reinó sobre todo Israel. Fíjese eso. La única mujer, y fue la única, en base a lo que se ve registradamente, probablemente, que pudo reinar sobre todo Israel. Porque recuerden, hermanos, que Israel, siendo así de grande, se dividieron en base a diferencias, en base a pecado y en base a problemas en cuanto a los diferentes territorios. Entonces, Elí, tanto como Samuel, sí reinaron sobre todo Israel como jueces, así que ellos sí lo pudieron hacer también.
A causa de que ningún hombre estaba dispuesto a salir adelante, Débora salió. Mire qué cosa grande. Vamos a leer ese versículo, el capítulo 4. Bien interesante. Mire lo que dice. Ella dijo, no, vamos a ir al 8. El 8 es aún más interesante. Hay hombres machistas que no les gusta este versículo. Pero mire lo que pasa, esto es real. Esto es real. Dice, Barak le respondió, si tú fueras conmigo, yo iré. Pero si no fueras conmigo, no iré. Ella dijo, iré contigo, mas no será tuya la jornada que emprendes, porque en mano de mujer venderá Jehová a Císara. Y levantándose Débora, fue con Barak a Cedes. Entiende, hermano y hermana, que entonces están acá en este proceso ¿verdad? De ir a la lucha, a la guerra, y Barak dice, bueno, yo estoy dispuesto a ir, pero yo no voy sin ti, Débora. Pero qué curioso, hermanos. ¿Qué necesitaba Barak para ganar la guerra? ¿A quién necesitaba? ¿A Débora o a Dios? Necesitaba a Dios, porque Dios era el que le iba a dar la victoria, no Débora. Entonces, por eso es que esto es una cosa tan importante. Hizo observar a Barak, el quinto juez, que ella iría, pero que no sería de él la gloria, sino que Jael, una mujer, mató a Císara, capitán de las fuerzas cananeas. No sé si Teresa, Maribel, si ustedes pudieron leer esta parte acá en la Biblia, pero si no la leyeron, vamos al capítulo 4, versículo 17. Preparen sus oídos, preparen sus ojos si no han leído esto. Es bien violento y súper gráfico lo que va a pasar aquí. Y nuevamente la victoria viene a través de una mujer, no de un hombre. Dice el versículo 17. ¿Quiere leer, Maribel? Mientras tanto, Sara, sí, ahí mismo. buenas relaciones entre David, rey de Hazor, y el plan de ver que a él salió a encontrar de Sara y le dijo, adelante mi señor, entre usted por aquí, no tenga miedo. Sara entró en la casa y ella le pidió por una mano, tengo sed, ¿podrías darme un poco de agua? Ella destapó un odre de leche y le dio de beber y lo volvió a párate a la entrada de la casa. Si alguien viene y te pregunta, ¿hay alguien aquí? Contéstale que no. Pero Jael, esposa de Heber, tomó una estaca de la capa y un martillo, y con todo siglo se acercó a Sara, quien agotado por el cansancio dormía profundamente. Entonces le clavó la estaca en la sien y se la atravesó hasta clavarla en la tierra. Así murió Sara. Contigo. Hasta ahí está bien. Imagínense, hermano, eso. ¿Captó ahí lo que pasó, Mario? Agarró la estaca de la tienda que estaba los hermanos y ese marrón, y cuando quedó dormido, se lo enterró por la sien. Ahí no había otra, quedó muerto. La victoria de esa guerra llegó a través de una mujer. Así que, hermano, las mujeres son importantes en el camino y en el plan de Dios. No solamente los hombres. El capítulo 5 contiene el cántico de victoria de Débora y de Barak. La licencia del día causó que Débora se adelantara como una madre por amor a sus hijos. Y hay rasgos notables que se ven en este cántico. Si no lo ha leído, pues ahí puede ver en el capítulo 5. Luego vamos entonces al capítulo 6, donde podemos ver los hijos de Israel que hicieron entonces ellos ahí lo malo. Se dan cuenta que sigue repitiendo esa frase, ¿verdad? Se repite y se repite y se repite. Es el motivo de que son entregados en manos de los madianitas. Entonces llega el sexto juez, que es Gedeón. Gedeón fue levantado para libertar a Israel. Todos los jueces, como ya hemos indicado, tenían alguna debilidad, defecto o característica extraña que Dios realmente explotó para libertar a su pueblo.
Gedeón era cobarde de corazón. El hecho de que sacudió el grano en el lagar para esconderse de los madianitas revela esto. Aquí es donde el ángel del Señor del Señor con nota de sarcasmo lo llamó varón esforzado y valiente. Gedeón aduce su debilidad y pequeñez como excusa. Dios le equipa y le anima en su primera hazaña. Mire, hermanos, está metido Gedeón dentro de un lagar. Literalmente es como un hueco, está escondido. Está en el lagar preparando entonces a sí mismo lo que es los granos, ¿verdad? Y mientras ahí está en este proceso, en el lagar, se está escondiendo, está ahí, está con los granos, él sacudiéndose el grano en el lagar, y lo que hacía era que estaba escondiendo lo que estaba sacando para que ellos no vinieran y se lo quitaran. Porque al quitárselo, no iban entonces a poder utilizarlo para la comida. Entonces, mientras está escondido, viene el ángel de Jehová y le dice, varón esforzado. Pero ¿cómo que varón esforzado si me estoy escondiendo? Por eso utiliza la palabra un poco de sarcasmo, dice ahí. Capítulo 7. Hermano, esta es una de las historias más interesantes y más, yo diría, emocionantes, ¿verdad? Que ha pasado acá en este proceso de la victoria, de la historia bíblica de la guerra. Capítulo 7, pase por ahí en Jueces, mire acá. Gedeón derrota a los madianitas, mire cómo pasa. Aquí es en donde el lugar tiene la selección de los 300 hombres. Pero mira esto, hermano. Tenían un ejército de 32,000. 32,000 hombres. Cuando se voltea y mira entonces Gedeón. ¡Wow! ¡Qué preparado estamos! Vamos a ganar esta batalla. ¿Cómo se sentía Gedeón? Se sentía valiente, ¿verdad? Vamos a ganar. ¿Y qué pasa? Hermano, esta es una historia muy interesante. Déjenme ver si leemos algunos de los versículos acá, si no los había leído. Vamos a ver acá, capítulo. Ok, mira el versículo 5 del capítulo 7, mira lo que dice. Dice: entonces llevó el pueblo a las aguas y Jehová dijo a Gedeón: cualquiera que lamiere. Oh, no, vamos al 4, perdón, porque comienza antes del 4. Recuerden, 32,000. En el 4 viene. Y Jehová dijo a Gedeón: aún es mucho. No, vamos al 3. El 3 es la primera, disculpen, hermanos. Así que tiene los 32,000, habla con Dios y Dios le dice prácticamente, tienes demasiadas personas. Mire, mire cómo comienza el 3. Esto es lo primero que pasa. Dice, bueno, ahí desde el 2 ya, lo leemos todo prácticamente. El pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en tu mano. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo, mi mano me ha salvado. En otras palabras, 32,000 soldados, nosotros pudimos ganar la batalla. Versículo 3. Ahora pues, para pregonar los oídos del pueblo diciendo, quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Y se devolvieron del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. Mire esto, hermano. Hay 32,000. Y se le dice a los 32,000, el que tenga miedo que se vaya. Y se fueron 20,000. Wow. Y quedaron solamente 10,000. Entonces el versículo 4. Y Jehová dijo a Gedeón, allí aún es mucho el pueblo. Llévalos a las aguas y allí te los probaré. Y del que yo te diga, vaya este contigo, irá contigo, más cualquiera que yo te diga, ese no vaya contigo, el tal no irá. Entonces llevó al pueblo a las aguas y Jehová dijo a Gedeón, cualquiera que lamiere las aguas con su lengua, como lame el perro, a aquel pondrás aparte. Asimismo, cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron el agua, llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Entonces Jehová dijo a Gedeón, con estos 300 hombres que lamieron las aguas, os salvaré y entregaré a los madianitas. De 32,000 se van 20,000 y ahora como toman, terminan de 32,000 en 300. ¿Cómo se siente Gedeón en este momento? Mire esos 300. Ay, ay, ay. No tengo ya, ¿verdad? Ese ejército tan grande.
En otras palabras, un recordatorio, hermanos, que a veces la lucha se ve difícil. A veces podemos enfrentar la vida y decir, pero ¿y cómo voy a ganar yo esta batalla si mira tan poquito que tengo yo para lograrlo? Pero la batalla se gana no con lo que tenemos, se gana con quién tenemos. Bien importante esto. Bueno, cualquier pregunta, me dejan saber. ¿Vamos bien entendiendo hasta ahora todos? Entonces, las tácticas de Gedeón produjeron un alboroto en el campamento de los madianitas y la victoria era de Gedeón. Ay, ¿quieren ver cómo ganó Gedeón esta batalla? Porque hasta eso es súper gracioso. Digo yo gracioso porque yo no estaba ahí. Porque no sé si uno como líder militar, que Dios le diga haga eso, uno se reiría. Uno diría, pero qué locura es esta, quizás, ¿verdad? Mire lo que dice aquí, hermanos. Vamos al versículo. El 15, 16. Tuvieron un sueño entre el 13, 14 y 15. Entonces, miren, hermano, el versículo 16. Imagínese usted, teníamos 32,000, ahora somos 300. Vamos a luchar esta batalla. Y mientras nos preparamos para luchar esta batalla, ¿verdad? ¿Qué nos van a dar? Pensamos, nos van a dar espadas, nos van a dar arcos y flechas, nos van a dar, ¿verdad? Cuchillos. Pero mire aquí lo que dice el versículo, hermano. Dice, y repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones, dio a todos trompetas. Ay, mire, hermano, qué emocionante. Imagínese usted, Teresa, que se vaya para la guerra y le dan una trompeta. Y cántaros. Sigue por hermanos. Trompetas y cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros. Mire, hermano, en otras palabras, una velita y una trompeta. Prácticamente. Y uno viendo allá, vamos a la guerra, vamos a la batalla. Y los otros que están preparados militarmente y uno con una velita y con una trompeta. Qué maravilloso. Pero sigamos leyendo, mira acá, hermanos, 17. Y les dijo, miradme a mí y haced como yo hago. Y aquí que cuando llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como yo hago. Yo tocaré la trompeta y todos los que estarán conmigo y vosotros tocaréis entonces las trompetas de alrededor de todo el campamento y diréis, por Jehová y por Gedeón. Llegaron pues Gedeón y los 100 hombres que llevaba consigo en ese lado, ¿verdad? Porque se habían dividido en diferentes escuadrones, al extremo del campamento, al principio de la guardia de la medianoche. Cuando acababan de renovar los centinelas y tocaron las trompetas y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos. Ahora, hermanos, curiosamente, imagínense el sonido de 100 cántaros, de 300 cántaros, ¿verdad? Estos cántaros que se rompieran a la misma vez. ¿Cómo sonaría eso? Uno coger una vasija, ¿verdad? Y romperla. Ahora imagínense cientos de vasijas a la misma vez que se rompan. Entonces, los 300 quebraron los cántaros, los 3 escuadrones tocaron las trompetas y quebraron, tomaron en la mano izquierda las teas y en la derecha trompetas con que tocaban y gritaron por la espada y por Gedeón. Estuvieron firmes, cada uno en su derredor, en el campamento. Entonces todo el ejército echó a correr dando gritos y huyendo. Y los 300 tocaban las trompetas y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento. Y el ejército huyó hasta Betzita en dirección de Cerera y hasta las fronteras de Abel Meola en Tabat. Y juntándose de Israel, de Neftalí, de Aser y de todo Manasés, siguieron los madianitas. Entonces, hermano, mire esto. Qué cosa increíble. Están los 300, rompen los cántaros, trompetita, ¿verdad? Los de las trompetas. Y entonces, hermanos, gritando, ¡eh! Y se van, ¿verdad? ¿Y qué hace la gente de allá? Se desespera
sacan sus armas y empiezan a pelear, matándose los unos a los otros. Mire eso. ¿Y qué nos dice esta historia a nosotros, hermanos? Que es un punto tan importante. Nosotros queremos pelear la batalla con los 32,000. Queremos pelear la batalla con lo que visualmente podemos ver y pensamos que vamos a alcanzarlo. Pero cuando vamos a pelear la batalla, confiando en Dios, Dios se va a encargar de lo que va a pasar allá. Y Dios va a obrar si le damos la oportunidad de hacerlo. En otras palabras, no necesitamos los 32,000, necesitamos a Dios. Así que esa es prácticamente la historia de Gedeón. Capítulo 8. Israel quiso hacer rey a Gedeón y él se negó. Y eso fue en el versículo 23. Y después de la muerte de Gedeón, ¿qué hizo Israel? Volvió a la idolatría. ¡Qué sorpresa! Ven el ciclo, hermanos. Israel se reconciliaba con Dios, regresaba a la idolatría. Se reconciliaba con Dios, desobedecía sus mandamientos. Se reconciliaba con Dios y era un patrón que siempre seguía. En el capítulo 9, vemos aquí casi todos los registros de Abimelech, el hijo malo de Gedeón, que no se considera como juez. Dice un teólogo, James Gray, que el reino usurpado de Abimelech, el fratricida, de costumbre no se considera. Sí reinó por 3 años después de matar a los 70 hijos de Gedeón. Se hizo rey. Su reino abortivo revela la verdad de Daniel 4:16 cuando dice: el Altísimo gobierna el rey de los hombres y constituye sobre el más bajo de los hombres. Así que, hermano, si no capto eso, Abimelech mató a 70 hijos de Gedeón. ¿Por qué mató a los hijos de Gedeón? Para él poderse quedar con el reino. Sí, fue un hijo de Gedeón, pero fue un hijo que fue un hijo malo. Dios no juzgó solamente a Abimelech, sino también a los hombres de Siquem, que decidieron ellos ahí hacerle rey porque les dio deseos de hacerlo. Capítulo 10. Vemos acá entonces a Tola. Tola es el 8º juez. No hizo nada digno, hermanos, de ser registrado durante el ejercicio de su cargo. Mire, hermanos, qué tristeza escuchar esto. 23 años y no hizo nada digno de ser mencionado prácticamente. Qué cosa triste. Capítulo 11. Prepárese que esta historia es un poquito sorprendente. Y nos crea algunas preguntas que no podemos responder porque verdaderamente no sabemos 100%. Se encuentra aquí el 10º juez, que fue Jefté. Jefté era el hijo ilegítimo de una ramera. Todos saben que es una ramera, ¿verdad? Una prostituta. Era marginado hasta que Israel librara batalla con Amón y necesitaba de un líder militar. Jefté había llegado a ser líder de una pandilla de bandidos temerarios. Era de cierto modo como prácticamente como decir un Robin Hood. Fue la reputación que había desarrollado Jefté. Dios lo usó entonces para libertar y reinar sobre Israel, para humillarlo. El problema de este capítulo, hermanos, se trata el tema de lo que es el sacrificio humano. Matar a una persona como un sacrificio para Dios. ¿Leyeron esta historia? ¿Saben lo que sucede o no saben? Mire lo que dice el versículo 29 y 30 del capítulo 11. Dice: y el Espíritu de Jehová vino sobre Jefté y pasó por Galaad de Manasés, y de allí pasó a Mizpa de Galaad, y de Mizpa de Galaad pasó a los hijos de Amón. Y Jefté hizo voto a Jehová diciendo: si entregares a los amonitas en mis manos, escuche esto,
cualquiera que saliera de las puertas de mi casa a recibirme cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová y lo ofreceré en holocausto. En otras palabras, el que salga por la puerta de mi casa cuando yo llegue con la victoria, lo voy a sacrificar para ti. Podía ser una oveja, podía ser una cabra, podía ser un venado, podía ser, quién sabe, bueno, un venado no, pero ustedes me entienden, un animal, ¿verdad? Pero hermano, ¿sabe también lo que podía ser? Un ser humano. Ahí está. Dígalo, Maribel, dígalo. ¿Qué pasó? Pero cuando llegó a su hogar en lista, salió a recibirlo su hijo. El papá, la hija contento, regresó papá de una guerra, ¿verdad? Papá está vivo. Y mire lo que dice la Biblia de esto. Era su hijo. Padre mío, si le has dado palabra a Jehová, haz de mí conforme a lo que prometiste, ya que Jehová ha hecho venganza en tus enemigos, los hijos de Amón. Y volvió a decir a su padre, concédeme esto, déjame por 2 meses para que vaya y descienda por los montes y llore mi virginidad, y yo y mis compañeras. Él entonces dijo, ve, y la dejó por 2 meses, y ella fue con sus compañeras y lloró por su virginidad por los montes. Pasados los 2 meses, volvió a su padre, quien hizo de ella conforme al voto que había hecho, y ella nunca conoció varón. Y se hizo costumbre en Israel que de año en año fueran las doncellas de Israel a endechar a la hija de Jefté, Galadita, 4 días en el año. Entonces, si vieron uno de los videos que hice esta semana, estuvimos hablando un poquito más de esto, más en detalle, explicando que, hermanos, la Biblia no dice exactamente, ¿verdad? 100%, si se ofreció, no se ofreció, pero prácticamente esto es, Jefté hizo un voto imprudente. Ese voto, ese compromiso, no era necesario que Jefté hubiera hecho eso. Técnicamente, no sabemos si sí pasó o si no pasó, exactamente porque no tenemos, hay varios modos de pensamiento en cuanto a ese tema. Un pensamiento dice que no lo hizo porque reconoció que cómo le va a agradar a Dios que él mate a su hijo, ¿verdad? Pero ¿qué tal si hubiera sido una sierva de él y no su hija? Hubiera sido diferente. Entonces, esto nos recuerda que nosotros a veces somos más, pensamos y hablamos más rápido que lo que estamos verdaderamente, ¿verdad? Qué difícil hubiera sido que dijera, Dios, cuando me des la batalla, cuando regrese, te voy a hacer un altar, ¿verdad? Para recordar la victoria que nos diste. O vamos a hacer una cena de celebración, invitar todo el pueblo para darte la gloria a ti. Tantas cosas que pudo haber dicho, pero decidió entonces tomar esta mala decisión. Pero miremos esto, hermano. Dios le había llamado y el Espíritu del Señor vino sobre él, dice el versículo 29. Pero la Escritura, hermanos, nunca le culpa. En Hebreos 11:32. Pero mire aquí esta parte también. Vamos a leer rapidito Hebreos 11:32. Mire lo que dice. Ese es el capítulo de la fama, ¿verdad? Hebreos 11:22 dice así. Por lo cual también de uno y ese casi muerto salieron como de las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Usted dice, pero ¿y qué tiene que ver eso? Ese versículo. Y también acá el versículo 32 donde dice, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría para contar de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como los de Samuel y de los profetas. Se reconoce Jefté como una persona importante para ser mencionada en el Salón de la Fama, por decir, la Galería de la Fama de la Biblia. Pero mire esto, hermanos, a él no le fue permitido ofrecer a Isaac como sacrificio. Abraham iba a matar a su hijo. Si se acuerdan de la historia, Abraham estaba listo. Tiene el cuchillo. Está a punto de matarlo. Y hay que entender, hermanos, que él estaba demostrándole a Dios la fe que él tenía verdaderamente por él y que la lealtad que tenía y que a través de esa obediencia, ¿verdad? Hermanos, Dios iba a tener que hacer algo. Si Abraham hubiera matado a Isaac, Isaac hubiera tenido que resucitar. Algo hubiera tenido que pasar, porque Isaac era el hijo de la promesa.
¿Quién sabe? Eso es una buena pregunta para hacerle a Abraham en el cielo. Abraham, ¿qué estaba pensando usted cuando iba a matar a su hijo? ¿Quién sabe? Yo me he puesto a pensar esa pregunta y yo digo, wow, si yo sé que ese es el hijo de la promesa, significa que de la simiente de él tienen que nacer el resto, porque él es él, no Ismael. Entonces, si yo lo mato, va a tener que pasar algo para que su simiente pueda continuar. Entonces, el punto es este. Si no sabía esto, si no se acuerdan, Abraham había salido de Ur de los Caldeos y en Ur se practicaban sacrificios humanos. Era algo normal que se hacía no para Dios, para los dioses de palo, los dioses de madera, los dioses, ¿verdad? Desde ahí, Cumplió. ya ellos, allá pues como que ella era la tradición y no la costumbre israelita, de que todos los años, durante 4 días, la muchacha Mire esto quizás clarifica un poquito. Cuando se mira la Biblia, la traducción prácticamente literal de la Biblia original, ¿verdad? La lengua del latín y del arameo. Mire lo que dice el versículo 31, porque el versículo 31 es el que estamos aquí mirando. Dice el 31, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme cuando regrese victorioso los amonitas será de Jehová y le ofreceré un holocausto. Así lo dice la Biblia nueva internacional, ¿verdad? Esta es una traducción más exacta, dice. Esto es una mejor solución. Esta traducción dice lo siguiente. El versículo diría algo así. Será de Jehová y ofreceré un holocausto. Entonces, ¿qué significa eso? Que es posible que lo que él puede haber hecho es otra opción, que cuando, repito hermanos, esto es muy importante, estamos explorando diferentes posibilidades, no sabemos exactamente, y hay cosas en la Biblia que no vamos a saber 100%, y usted va a escuchar a alguien que va a debatir que sí o que no. Yo prefiero continuar estudiando y presentar todas las opciones, porque honestamente nos ayuda a entender la profundidad de la palabra de Dios. Pero esto es bien interesante que es posible que cuando usted ve que dice, y se hizo costumbre que las doncellas, no, el versículo 39, y ella nunca conoció varón, es posible que se haya hecho un voto como un compromiso y ese fue el sacrificio, de que ella jamás se casaría. Pudo haber sido como, por ejemplo, vamos a estar viendo Sansón, ser el voto de Nazareato, ese voto representaba, ¿verdad? La persona no podía tomar vino, no se podía cortar el cabello, tenía ciertas cosas que podía hacer y no podía hacer, no podía tocar muertos. Entonces, eso es un voto, un compromiso. Entonces, el voto fue posiblemente que ella nunca debía de casarse, lo cual fue peor que la muerte para una mujer hebrea. ¿Sabían eso, hermano? En otras palabras, técnicamente que ella pudiera quedarse viva, si esto fue lo que pasó, quedarse viva y no poder casarse era prácticamente peor que estar muerta. Porque una mujer en aquellos tiempos no podía ser autosuficiente. No lo podía hacer. Y dicen las mujeres del año 2024, las feministas, yo sí lo haría. No va a hacer nada, hermana, no va a hacer nada. Dice, pero ¿cómo usted sabe? Simple, hermano. Porque la cultura no lo permitía. Que yo sería rebelde, te trataría. Pero literalmente es posible que hasta le apedrearan y le mataran. Literalmente porque era lo esperado. Entonces, si se acuerdan, esto lo vamos a ver ya en el próximo martes posiblemente, o quizás lo comenzamos en algunos minutitos si nos da tiempo, el libro de Ruth y lo que pasa ahí. Cuando ella se queda viuda, al no tener a un hombre, se queda prácticamente sin protección. Y la protección, hermanos, para que entendamos por qué se dice que es aún hasta peor, es porque estamos hablando de la protección financiera.
y que uno no puede hacer si no tiene dinero, uno no puede comer. Entonces, ¿verdad? Iba a causar muchas dificultades. Bueno, continuamos aquí rapidito. El capítulo 12. Tenemos acá Ibzán. Ibzán fue el 11º juez. Pasó sus 7 años como juez contratando matrimonio para sus 30 hijos y 30 hijas. Y luego tenemos a Elón. Elón fue el 12º juez. No hizo nada digno de ser registrado el ejercicio de su cargo durante 10 años. Es más, yo no sé usted, pero cuando yo leo eso, yo digo, wow, ¿cómo yo voy a estar delante de un pueblo por un tiempo y que nadie pueda decir nada bueno de mí? Imagínese usted. Y le pregunto yo a usted, sirviéndole a Dios por tantos años, ¿puede alguien decir algo bueno de usted? Esperamos que la respuesta sea sí. Y luego tenemos a Abdón. Abdón, el 13º juez, consiguió 70 asnos para los 40 hijos y los 40 nietos, 40 hijos y 30 nietos durante sus años como juez. Entonces, luego tenemos capítulo 13 hasta el 16. Hay una repetición monótona de los hijos de Israel. Siguen los hijos de Israel, los hijos de Israel. Y ellos volvieron a hacer lo malo, hermanos. Y ante los ojos de Jehová, principio del capítulo 13, y esta es la última vez que se ocurre. Y ahí comienza entonces lo que es hablar del 13 al 16 de la vida de Sansón. Y el nacimiento de Sansón, hermano, fue maravilloso. Sansón tenía una oportunidad excelente para libertar a Israel, pero nunca lo libertó. Él constituye uno de los 2 fracasos más colosales de toda la escritura. El otro lo fue Salomón. Era nazareo y su cabello era un largo símbolo de su oficio. No sabía, no había ninguna fuerza en él. Era anémico, una criatura débil, tanto física como moralmente, consentido desde su mamá, en anillo de mente y músculo. Y 3 versículos significantes cuentan la historia de él. Así que, hermanos, no se lo pierdan. Continuamos aquí la próxima semana. Continuamos desde esta parte hablando de Sansón. Y, hermanos, les quiero pedir y les quiero invitar que reflexionen en la palabra y que piensen, hermanos, como hicimos el año pasado. Nos gustaría hacer servicios de los martes en diferentes hogares. Si les gustaría que hiciéramos en su hogar, por favor nos deja saber. Iríamos, llevaríamos algo para compartir, comer con los hermanos y sería bonito hacer una rotación, ¿verdad? De diferente hogar a diferente hogar para que todos así podamos compartir. Si alguien está interesado, nos deja saber, por favor, y podemos ir a sus hogares y la idea es bendecir a la familia que está allá también, dándonos la hospitalidad de poder llegar hasta ese lugar. Así que vamos a orar. Buenas tardes, nosotros ofrecemos nuestra casa. ¿Cómo nos dice Erika? Nosotros ofrecemos nuestra casa. Excelente. Así que ya tenemos, le ponemos en la rotación y vamos a estar comenzando eso en algún momento en julio y agosto. Bueno, amado Dios, gracias, Padre, por esta oportunidad de estar aquí reunidos. Te agradecemos, Señor, por cada hermano, cada hermana. Gracias, Padre, por la palabra que ha sido estudiada. Te pedimos, Padre, que nos continúes dando ese interés y deseo de poder profundizar el estudio de tu palabra, que así nos podamos acercar más hacia ti en entendimiento y sabiduría. Te agradecemos esto, Señor. Bendice cada hermano, cada hermana, suple las necesidades, Padre, y reprendemos todo dardo del enemigo, Señor, que trate de atacar y de llevar por el camino incorrecto, Señor, a cada uno de nosotros. Te adoramos y te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga grandemente, hermanos. Bendiciones a todos los que están y los que se van y los que llegan. Dios les bendiga.